Bienvenidos todos a este coloquio, a esta entrevista del canal. Hoy tenemos a una invitada especial, a Rosana Kramer, filósofa, doctora de Ciencias Sociales, divulgadora, escritora. Es una persona que admiro mucho y sigo mucho su trabajo, así que, para mí es un auténtico placer poder contar contigo, Rosana, y darte a conocer también con mi comunidad. Bueno, un gusto para mí estar acá. Yo miro tu canal y yo valoro muchísimo la gente que no solo habla de política en distintos lugares, en YouTube y fuera de YouTube, sino la gente que milita. Yo valoro muchísimo eso, más allá de que nosotros podamos tener coincidencias y discrepancias, yo valoro mucho eso. Pertenezco a una generación en la que si uno militaba, probablemente corría riesgo de perder la vida. Así que pensar que uno no hace solo política de sillón, para mí es algo muy valioso. Yo, Rosana, te conocí precisamente porque tú eres muy conocida por el tema del feminismo y por cuestiones de filosofía, pero yo te empecé a seguir y te conocí de verdad por los debates con los liberales, con los libertarios, etcétera. Y yo creo que tus vídeos son de los mejores que he visto yo refutando a todo este tipo de gente. También te he visto debatir con gente de aquí de España, como Rayo, con Libertad lo que surja, también le dedicaste un vídeo. Y a mí muchos de tus vídeos me parecen clases magistrales de cómo debatir con esta gente. Entonces quería preguntarte un poco el enfoque que tienes, porque en YouTube hay una mayoría liberal abrumadora, la gente no lo sabe, pero a la gente que nos insultan sí lo sabemos. Y quería que dieras tu opinión un poco a la gente de esos debates, ¿no? De la necesidad de tener esos debates. Sí, el otro día oía a Tipito Enojado, que es uno de estos youtubers libertarios, decir Internet es nuestra, ¿no? Y refería justamente a los liberales. Y me parece que no está bueno que una red social y que Internet en general tal vez esté tendenciosamente captada por una sola corriente política. Creo que tiene que haber diversidad, y no solo diversidad en cuanto a que meramente exista otra corriente, sino que haya más o menos la misma cantidad de canales de unas corrientes que de otras. Y como me di cuenta de que casi no estaba representada la izquierda en YouTube, entonces, como ya había escrito el libro sobre feminismo, El patriarcado no existe más, del que me siento muy honrada que me acabas de contar que lo compraste y me lo mostraste. Ahí está, semejante ladrillazo. Cuando terminé de escribir el libro y terminé esa investigación, me di cuenta de que había que investigar por este lado, por el lado del libertarianismo, de las nuevas corrientes, no tan nuevas en realidad, pero que por lo menos se hacen oír más en el liberalismo, y entonces empecé a debatir con ellos. En realidad yo saqué un video sobre liberalismo que no era muy pretencioso, que era meramente tomar algunos rasgos del liberalismo, y me respondieron como 20 liberales, en general de mala manera, no todos de mala manera, y no he podido responderles a todos porque el día tiene 24 horas. Entonces, ahí respondí a Libertad lo que surja. Después, sí, yo hice un video sobre renta básica en el que debatí con Rayo, que ya tenía un libro sobre el tema y videos sobre el tema. Y a veces lo que más lamento es que, aunque se puede debatir con ellos en forma diferida, que es como me gusta debatir a mí, respaldada por bibliografía, es muy difícil que se respeten condiciones mínimas de un diálogo racional. Es decir, que no haya descalificaciones personales, que se estudie o por lo menos se revise la bibliografía que brinda el otro. Eso no siempre es posible, y eso lo lamento. Pero en principio hubo un ida y vuelta, y eso es positivo. Yo, de hecho, luego te preguntaré también sobre el tema de la cancelación, ¿no? Y los linchamientos en redes y demás. Yo, por ejemplo, en los debates que he tenido, ¿no? Yo suelo pelearme también mucho con los liberales, yo siempre te cito, porque les molesta hasta límites insospechados, pues yo siempre te cito. Con Rayo lo hice, pero con el que más me sorprendió, que además ahí empecé a verme ya todos tus vídeos, porque luego me los he visto en plan los antiguos también. Si está molesta, entonces vamos a ver qué dice. Con los de ¿Qué molesta tanto? Con los de Greenpeace, yo, claro, me sentí muy identificado con lo que decías, porque, claro, es que yo, por ejemplo, no defiendo que Cuba sea un paraíso, ni para mí no es socialismo, o sea, yo soy muy crítico, ¿no? Con aquello de allí, pero claro, una cosa es ser crítico y otra cosa es inventarse las cosas, ¿no? Que de hecho tú decías que eran falacias de evidencia anecdótica, y se lo dije, además le dije, como Rosana Kramer dice, esto es, y se lo dije, casi le explota la cabeza. La verdad es que incluso los vídeos estos que haces, lo digo para recomendárselos a la gente,
Hay algunos de ellos que de verdad que son muy didácticos a la hora de debatir con este tipo de gente, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces con rusos también, de yo soy de un sitio, tú no, tú te callas, yo tengo la verdad absoluta. Y claro, puede ser que tenga la verdad o no, pero no por la procedencia. Entonces es otra cosa que me llamó mucho la atención de tus debates y y de tus vídeos, de que son muy didácticos para la gente. Un rol de la filosofía es enseñar a pensar, y enseñar a pensar significa, por un lado, respaldar lo que uno dice con evidencia. Yo pertenezco a una corriente de la filosofía que se llama filosofía basada en la evidencia, y dentro de esta corriente, que lo que trata es de que uno pueda filosofar no meramente por opinión, sino basándose en estudios científicos, aunque la filosofía no es una ciencia, sí basarse en la mera opinión, que es uno de los reproches que yo he hecho a algunos de estos liberales, o en la evidencia anecdótica, yo soy cubano, yo lo vi. Sí, el problema es que hay otros cubanos que vieron otra cosa, entonces tenemos que buscar algo más objetivo. Y dentro de esta corriente hay una que se llama filosofía experimental, lo que hace es tomar conceptos filosóficos y diseñar experimentos como podría hacerlo la psicología social. Por ejemplo, uno podría ver si la mayor parte de las personas tienden a decidir porque consideran que eso es lo debido, que sería la perspectiva deontológica, o porque las consecuencias serían beneficiosas. Primero se estudian las consecuencias y después se decide. En fin, entonces lo que me interesa es eso, y lo que más uno encuentra en la política es personas hablando por mera opinión. Hay, que yo sepa, un proyecto en España, no un proyecto, sino una práctica que se llama Ciencia en el Parlamento, que es un intento de, sí, pueden buscar la página web incluso, no sé si murió o sigue ahí, pero es un intento de basar las políticas públicas en la evidencia científica. Lo buscaré, me parece muy interesante. Otra cuestión que vi también claro, porque yo empecé a ver un vídeo tuyo y ya los fui escalonando todos. El tema, uno que me llamó la atención, que fuiste muy criticada por ello. Yo, de hecho, he tenido alguna pelea porque he visto cosas muy nobles, ¿no? De alguna gente con esto de, no, es que no se atreve a debatir. Y es como, mira, te están metiendo un repaso en el debate que no le hace falta hacer nada más, ¿no? A Rosana. Pero yo, hay con gente que he tenido bastante, incluso por privado, ¿no? Me he peleado con alguno de estos conocidos, no voy a decir ahora quién. Porque, claro, no entiendo, o sea, no entiendo esas campañas de odio, ¿no? Parece que hay gente que, como no es capaz de ganar el debate, en la realidad, tiene que tener como un grupo de gente, ¿no? Alrededor, aunque no sea él directamente, pero que se dedican a linchar a la gente por hacer X o por hacer Y. De hecho, antes hemos estado hablando de una página, no voy a decir cuál, pero un canal de YouTube que se dedica a hacer vídeos de risa, ¿no? Para como preparar a la opinión pública, ¿no? Frente a los debates. Y claro, es que a veces recibes unos linchamientos, y esto es general, a ti te pasa muchísimo. O sea, yo en ese sentido, el vídeo ese que hiciste sobre los haters y todo eso me gustó bastante porque, aunque sea en otro nivel, yo lo vivo bastante también. El tema de que en cuanto tú plantas cara a algo, o el simple hecho de ponerte delante de alguien para, aunque sea por diferido, me da igual, debatir con alguien, ya en ese mismo momento ya eres el malo de la película. Y hay gente que se dedica a decirte de absolutamente todo. O sea, a mí me han dicho unas barbaridades, pero yo cuando veo las tuyas digo, cuidado. Y realmente ese vídeo también le recomiendo para que la gente lo vea, pero me gustaría que hablaras un poco sobre esa cultura del odio que hay en las redes sociales y que cualquier persona que sea mínimamente crítica con lo que hay o con lo mayoritario, enseguida pues te pasan por encima como si fuera un tanque, ¿no? Sí, somos un animal tribal. Hemos sobrevivido durante la mayor parte de la historia de la especie humana en comunidades pequeñas en donde la estructura de nosotros, los demás, era central para la supervivencia. Entonces, la política está muy llena de este tipo de mecanismos tribales. Si no estás conmigo, estás en contra mío. Espero, Roberto, que me quieras tanto cuando veas los videos de crítica a la izquierda, que los voy a hacer. Y He veo visto que también, pero me da igual. no, todavía no hice los que podrían disgustarte más, pero eso tiene que ver también con este tipo de mecánica. Por tanto, no creo que sea algo propio de YouTube. Lo que sí creo, y ahora estamos por sacar un video sobre ese tema, que hombres y mujeres en promedio no vemos la política de la misma manera. Y justamente vamos a respaldar con evidencia científica esto que estoy diciendo en el video, porque las mujeres tienden a pensar la política más como cambios concretos en la vida de la gente. Y es bastante más común que los hombres focalicen más en la cuestión competitiva, en la cuestión de cómo se articulan los espacios de poder,
en las distintas comunidades, en las distintas tribus políticas. Entonces, se convierten los debates en una especie de match de box. A mí las respuestas que me hacen, que en general no las veo, cuando veo un título así ya directamente no lo veo. Fulano humilla a Roxana Kramer, le da una, por ejemplo, otro que es filósofo y le da una clase de filosofía. Si vos haces un video que se titula "Le doy una clase de filosofía a un filósofo", realmente ya estás diciendo tanto de vos. Yo no digo que uno no haga un título que convoque, yo tengo como cierto margen de tolerancia, pero ya humilla, hay un montón de palabras que tienen que ver justamente con la violencia física. Y convendría que nos diéramos cuenta que podemos coincidir en algunas cosas, discrepar en otras, y que hacer una sociedad mejor es justamente poder debatir con ideas, no con ataques personales, no con burlas. De hecho, sobre esto que dices de los vídeos y demás, yo, por ejemplo, tengo relaciones con gente así de YouTube, política también, a nivel de militancia, etcétera, con gente que puedes tener muchísimas diferencias, incluso pueden tener puntos de vista, por ejemplo, yo soy comunista, pues anticomunistas en cosas y no pasa nada. Es decir, las personas pueden tener puntos de unión que no quiere decir que tengan que ser calcos. Yo creo que hay gente muy diferente que puede aportar muchas cosas. A mí hay gente que me ha aportado muchas cosas desde ámbitos muy diferentes, y que no pensemos igual en cosas no hace que no sea interesante. O sea, cuando hagas esos vídeos los veré y verás cómo vamos a seguir gustando ojalá, igual. No pasa nada. Ojalá. Yo he visto debates tuyos en vivo. Creo que es una de las razones por las que no te odian tanto como a mí, porque yo he preferido debatir en diferido. Y he explicado 1000 veces por qué. Porque puedo respaldar con evidencia, porque la retórica no se convierte en la herramienta central, porque puedo pensar lo que digo. Y entonces, cuando me negué a debatir con alguno de estos liberales, enseguida me tomaron bronca, echaron a rodar mentiras sobre mí. En cambio, a vos te aman porque vas y debatís con ellos y lo haces muy bien. Yo admiro mucho cómo debatís en vivo. Cuando tenés a alguien enfrente, no tendés a acaparar la palabra, no haces decalificaciones personales. Me parece que son todas cualidades valiosas en un debate en vivo y también en diferido. Bueno, eso de que me aman, yo creo que me usan más que, bueno, más que amarme. Más que a mí, no hace falta mucho. Sí, más que a ti sí te aman. Para que los liberales te amen más que a mí, hace falta muy poquito. No todos, estamos hablando de youtubers. Tengo buena relación con muchos liberales. Bueno, Rosana, quería introducir un poco la entrevista con estos temas, ¿no?, del liberalismo, porque de verdad que me parece que haces una gran labor, como he dicho. Pero, claro, el tema del que quiero hablar un poco la gente es el tema del feminismo y determinadas cuestiones que, bueno, que tu opinión, no me da tiempo a leerme el libro entero, pero por los vídeos y demás sí la conozco sobre algunos aspectos y creo que son bastante interesantes. Entonces, si te parece bien, te voy preguntando por ellos y me vas... Sí, simplemente para terminar con el tema anterior, quería decir que a mí los temas me convocan. En general, los temas de los que me he ocupado en mis libros han sido temas de los que vi que se ocupaba poca gente o no se ocupaba nadie en un ámbito determinado, como fue el caso del feminismo, que en lengua hispana no había un libro como el que publiqué. Ahora estoy haciendo lo mismo con el liberalismo, tratando de tomar distintos temas, pobreza, desigualdad, teoría del valor, etcétera, etcétera, viendo qué respaldo científico hay de ese tipo de cuestiones y mostrando cómo en el liberalismo no hay respaldo científico para muchas de las afirmaciones que pasan por meras opiniones. Simplemente quería decir que lo de mi debate en YouTube con liberales tenía que ver con ese proyecto que es un poco más amplio y que va a continuar en mi canal de YouTube. Eso. Vamos con el feminismo. Vamos con el feminismo. Hay una serie de cuestiones aquí. La primera es el tema, bueno, yo hablo siempre del mito de la brecha salarial, porque antes sí existía, pero yo creo que ahora no. Pero bueno, queremos saber, quiero que la gente conozca tu opinión sobre la brecha salarial y su existencia o no hoy en día. Bueno, yo comencé a criticar lo que denomino feminismo hegemónico, porque si bien hay distintos feminismos, el radical, el liberal, etcétera, etcétera, encuentro que todos tienen una matriz común y lo critico desde lo que ha sido dado en llamar feminismo disidente, justamente por la falta de evidencia científica de sus principales reclamos. Hay muchos reclamos en el feminismo, pero hay 3 que son centrales. Brecha salarial, techo de cristal, que sería que a las mujeres por sexismo o por X razones les impedirían ascender a cargos jerárquicos, y el tema de la violencia.
La brecha salarial es uno de esos temas y a poco que uno se ponga a investigar los muchos artículos científicos que ya hay sobre la cuestión, lo que observa es que no hay desigual paga por el mismo trabajo, sino que existen otros fenómenos. Uno fundamental es que cuando se dice que las mujeres ganan menos por el mismo trabajo, no se controlan variables, es decir, se suma todo lo que ganan todas las mujeres y se suma todo lo que ganan todos los hombres y se divide por cantidad de mujeres que trabajan y de hombres que trabajan. Y entonces, claro, da que las mujeres ganan menos, pero eso no significa que ganan menos por el mismo trabajo. Hay que ver qué cantidad de horas por semana trabajan las mujeres. En la Argentina, 10 horas menos por semana en promedio que los hombres. Si uno analiza la brecha salarial por deciles, es decir, por ingresos, en el decil número 1 están los más ricos, en el decil número 10 están los más pobres, lo que ve, por ejemplo, es que en el decil 9, casi de las más ricas, las mujeres ganan más que los hombres, en la Argentina, por ejemplo. Y si uno ve datos de distintos países del mundo, ve lo mismo. Lo que se observa también es que en el momento en que tienen hijos, las mujeres suelen trabajar menos horas fuera de casa. Yo no estoy diciendo que la tarea de cuidado no sea un trabajo, es parte de otro debate ese. Pero tratan de trabajar menos horas, si pueden, si tienen una situación económica holgada, que es la situación de la minoría, dejan de trabajar y el que banca la casa es el varón. Hay evidencia de que cuando los varones se convierten en padres, tienden a tomar trabajos con mayores ingresos, trabajos que por ahí no les gustan tanto, pero que implican un ingreso mayor. De modo tal que encontramos que el tema de la maternidad no puede ser ignorado y hay una cuestión que casi nadie menciona, y es que muchas economías familiares, no todas, son economías compartidas, es decir, hay parejas de hombre-mujer, de dos hombres o de dos mujeres, pero la mayoría son de un hombre y una mujer, que comparten gastos, o por lo menos que comparten algunos gastos. Entonces, lo que hay que estudiar, y hay muy pocos estudios sobre eso, pero yo encontré, y en mi libro doy cuenta de algunos, lo que hay que estudiar es cuánto aporta hombre y mujer, cuánto aportan a la casa. Si él, cuando se convierte en padre, aporta más dinero que ella, o si cuando no son padres también. Y lo que vemos es que sí, que aún ganando lo mismo, hay una transferencia de recursos, que el varón aporta más dinero a la casa. Entonces, si estamos hablando de los ingresos de hombres y mujeres, tenemos que controlar esa variable también. Es decir, saber si ganando lo mismo o ganando más o ganando menos, ellos y ellas aportan distinto a la casa. El tema de la brecha salarial es mucho más complejo que esto, es un capítulo muy largo de mi libro, pero centralmente lo que es necesario hacer cuando vemos los ingresos de hombres y mujeres es controlar distintas variables. Yo mencioné el tema de las horas trabajadas, pero hay otras. Tipo de trabajo, los trabajos que suelen elegir las mujeres suelen estar peor pagos porque son trabajos de cuidado o de docencia. Y ahí uno podría decir, bueno, las maestras deberían ganar más, ok, pero entonces la lucha tiene que ser otra. En Suecia, la profesión más común de los parlamentarios es maestro o maestra. Y están 2 periodos y a la casa. No existe la posibilidad de que sean una casta de políticos que nunca se renueva. A mí me parece que esa es una buena idea, pero claro, eso puede ser posible, que el Parlamento esté lleno de maestros, cuando después salen y ganan bien los maestros. Entonces, me parece que en tal caso, si el feminismo quiere focalizar una lucha, debería buscar la forma en que los trabajos que no tienen que ver con tecnología, que son los que mayormente toman los varones y que suelen estar mejor pagos, se paguen mejor. También los varones suelen hacer los trabajos peor pagos, que estarían, digamos, en el nivel de la mujer que limpia casas, que es un porcentaje importante del ingreso de las mujeres. Los trabajos más peligrosos los desarrollan los varones y esos trabajos también deberían ser muy bien pagos y sin embargo no necesariamente lo son. Yo sobre lo que estás diciendo de cómo se calcula la brecha laboral, yo creo que la clave, por lo menos nosotros aquí, por ejemplo, a nivel agitativo político, es demostrar que el argumento de que a igual trabajo tienen menor salario, eso es un mito. O sea, que lo denuncien. Si saben de alguien, que lo denuncien. Sí, porque es ilegal, además. Aquí. Es inconstitucional en España, en Argentina. Que lo denuncien. ¿Por qué no encontramos eso?
Hay algunos estudios que muestran que en determinados ámbitos ganan más las mujeres que los varones, las modelos, por ejemplo. Sí. Las modelos ganan más. Lo mejor además que se puede hacer, y eso es lo que creo que ocurrió en Noruega, es volver transparente lo que la gente gana. En Noruega, justamente para evitar eso, por ahí me equivoco de país escandinavo, pero creo que es uno de esos, no es ni Suecia ni Dinamarca. Lo que hicieron fue publicar los salarios, y entonces, claro, si hubiera una diferencia, uno podría notarlo. Sería información transparente y accesible para todos. Perfecto, yo creo que este tema ha quedado totalmente claro. Sobre el techo de cristal, porque bueno, nosotros hablamos aquí de que antes sí existía, o sea, es una cosa que antes sí existía, pero ahora no. Pero lo que yo te quiero preguntar no es tanto ya que también sobre tu posición sobre el techo de cristal, sino sobre la única diferencia que veo yo, porque es o el único hándicap que tiene la mujer ahí, por lo menos aquí en España, que es el tema de que las mujeres cuando tienen hijos, etcétera, no está bien planificado o bien legislado, como sea, por el gobierno, por el Estado, el tema de conciliar maternidad con la vuelta al puesto de trabajo y que muchas veces por eso se pierden pues, los pluses de antigüedad, opciones de ascenso, etcétera. Yo eso es lo único que veo que sigue existiendo, pero quería preguntarte si tú ves que si esto es así y también si ves si el techo de cristal sigue existiendo, ¿no? Bien, se llama techo de cristal, como decíamos antes, al supuesto impedimento para que las mujeres asciendan a cargos jerárquicos. Estudiando los datos, lo que observé es que en los trabajos en los que las mujeres están sobrerepresentadas, como por ejemplo en la docencia, como por ejemplo en el área de servicios, en la venta de ropas, en el traductorado, en la Defensoría de Menores del Ministerio Público Fiscal, en ámbitos vinculados con la psicología, la mayor parte de las jefas son mujeres. Esto es muy fácil de constatar. En los trabajos que mayormente eligen las mujeres, la mayor parte de las jefas son mujeres. Y en los trabajos que mayormente eligen los varones, que son en general los que están vinculados con objetos, mecánico, venta de artículos de fotografía, venta de tecnología en general, y muchos más, suele haber, y en especial todo lo que tiene que ver con la empresa, con lo económico, hay muchos más economistas varones que mujeres, vemos mayoría de varones. Este es un aspecto de la cuestión. Hay algo que no dijimos acá y es que un gran problema del feminismo y un gran problema de la izquierda en general es que no suele considerar que los seres humanos no nacemos como páginas en blanco. Es decir, la izquierda en general y el feminismo en particular suelen tener todavía un paradigma tabula racista. La idea de que lo único que nos diferencia es lo que tiene que ver con la educación y con lo aprendido. Y de la década del 90 para acá, pero incluso antes, hay un cuerpo muy importante de evidencia que muestra que si bien tenemos mucho en común, hombres y mujeres tenemos intereses diferentes. Las mujeres en promedio, siempre estamos hablando, se interesan más por cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con el trato con personas, que es el caso de la docencia, de la psicología, del derecho en las áreas de familia o que tienen que ver con las relaciones interpersonales, y los varones se focalizan más o prefieren más hablar, dedicarse a nivel profesional a cuestiones que tienen que ver con objetos o con lo que se llaman sistematizaciones, que son abstracciones. Es decir, hay muchos más varones en matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación, en un tallercito mecánico y, como decíamos recién, en artículos de tecnología en general, en la carrera de física. Esto uno lo puede ver en el paper más grande que existe hasta el momento, que es el de West del 2013, que muestra qué producción académica existe entre las mujeres y entre los varones. En todas las disciplinas han producido más los varones, incluso en los últimos años. Ya mi generación es una generación en la que podíamos estudiar, por supuesto, en países en donde hay educación gratuita, y si uno pertenece a la clase media, uno podía estudiar lo que quisiera. En la Argentina hay buena universidad gratuita. Y sin embargo, las mujeres en promedio preferimos más unas áreas, incluso dentro de una disciplina. Si uno toma filosofía, lo que yo estudié, la mayor parte suelen ser varones, pero en disciplinas como ética hay muchas mujeres
hay muchas más mujeres, se ve claramente en los congresos. Entonces, no elegimos en promedio las mismas profesiones. Quien quiera ver un artículo científico sobre este tema, recomiendo los de Richard Lipa. Esta teoría se llama digamos, de las ocupaciones que se vinculan con tareas sociales o con objetos. Y también puede ver los papers de Simon Baron-Cohen, que habla de la teoría de la empatía y de la sistematización. ¿Por qué? Porque es bastante más frecuente que en promedio las mujeres empaticen más, identifiquen más las emociones de los demás y se focalicen más en caras, en personas, y es más frecuente que los varones tiendan a focalizarse más en sistematizaciones, en abstracciones, cómo se arma el camioncito, y esto se ve entre muchas otras evidencias en que hay 4 veces más autismo entre los varones. Simon Baron-Cohen llama teoría del cerebro extremo masculino justamente al hecho de que el autismo, se sabe hoy, proviene del exceso de la presencia de testosterona en el útero de la madre, y entonces es bastante frecuente que los autistas, hombres y mujeres, tengan atracción por la sistematización, por la abstracción, por ver pequeños detalles, por focalizarse en cuestiones pequeñas. La mayor parte de los hombres no están interesados en la matemática ni en la física, pero si tomamos como conjunto a todas las personas interesadas en las matemáticas o en la física, hay más varones que mujeres, notablemente, un 80% de varones y un 20% de mujeres. Esto, por supuesto, que puede tener que ver con características adquiridas, porque somos una conjunción de biología y cultura. El problema es que la izquierda considera que hablar de biología es ser, no quiero que te desmoneticen el video, así que voy a tratar de usar eufemismos, es ser como esos señores alemanes que llevaban a la gente a unos campos muy desagradables. Por eso recomiendo un libro de Peter Singer, de un filósofo australiano, que se llama Una izquierda darwinista. Él explica ahí concretamente a la izquierda por qué ese paradigma que todavía está utilizando no cuenta y por qué está muy atrasada. Yo diría que mucha gente se está yendo hoy para la derecha porque la izquierda está como estaban los católicos en el siglo XII. Los árabes en ese momento eran la vanguardia del conocimiento, habían estudiado en el sur de España, cuando era árabe, muchísimos textos que eran la vanguardia del conocimiento en ese momento, y los católicos se dieron cuenta, y Santo Tomás se dio cuenta, de que o se ayornaba o desaparecía el catolicismo. Y así fue como adoptó el catolicismo un paradigma aristotélico que estaba mucho más vinculado con la ciencia que el paradigma platónico. Entonces, yo sé que me fui de la pregunta, pero si no entendemos que hombres y mujeres en promedio siempre, no estoy hablando de cada persona, no me digan yo tengo una tía que es física o que es matemática, ok, estamos hablando de promedio. Si ustedes ven, aún en los países en donde hay más igualdad de género, como los escandinavos, lo que ocurre, y a eso se llama la paradoja de la igualdad, es que hay más mujeres en trabajos tradicionalmente femeninos. ¿Por qué? Porque como están mejor económicamente hablando, pueden dedicarse a lo que les gusta. Entonces hay más enfermeras, y si toman algunos países muy pobres, van a ver que hay más mujeres en trabajos de ingeniería en computadoras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se paga mejor que la enfermería y que otro tipo de trabajos. Yo no estoy negando la posibilidad de que una influencia cultural o familiar haga que una mujer elija una carrera que el estereotipo indicaría que es de varón. Tampoco estoy diciendo que la biología es un destino y que siempre va a haber más enfermeras mujeres que varones. Lo que estoy diciendo es que si uno no entiende que hay un montón de artículos científicos, teorías y evidencias de que hombres y mujeres no tenemos el cerebro exactamente igual y que hemos evolucionado a lo largo de la especie con algunas estrategias comunes y con otras muy distintas que surgen del hecho de haber sido las que teníamos que parir, las que teníamos que cuidar, y que esas diferencias, aun cuando uno no quiera ser madre, yo nunca quise ser madre en mi vida, sin embargo, tengo un cerebro bastante típico de mujer, por más que he elegido a lo largo de mi vida cosas que podríamos identificar con los varones, que es la música, composición de música o la filosofía. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta esto a la hora de ver
qué profesiones eligen las mujeres. Porque si no yo te digo, ok, hay más jefas en enfermería o en psicología o en odontología, porque además son odontólogas mujeres. En muchas áreas de salud, no en terapia intensiva, porque ya es de alto riesgo. Si tomamos el derecho, hay más abogados penalistas hombres, hay más fiscales varones. ¿Por qué? Por la misma razón que los hombres ven más películas de pistoleros, por la misma razón que los varones ven más películas de las llamadas de acción, por la misma razón que hay más deportes, hay más varones interesados en los deportes en general, en deportes de contacto, y hay más mujeres interesadas en el baile. Y que cuando hay mujeres interesadas en el baile, en general no es un baile de lucha, como es bastante frecuente en el baile de varones. Entonces, cuando tenemos en cuenta que hombres y mujeres tenemos algunas diferencias significativas a nivel ocupacional, entonces podemos tratar de estudiar estos temas. Sin ese marco previo, y perdón que me extendí, es imposible entender por qué diablos hay más enfermeras y más físicos. Bueno, a mí me parece, yo prefiero que vaya fluyendo que seguir el esquema, o sea, en ese sentido, perfecto. Yo hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención sobre, bueno, me ha encantado lo de la izquierda comparándolo con los cristianos del siglo XII, en plan de que os adaptan o mueren. Pero fíjate hasta dónde ha llegado esto, ¿no? Que de tener concepciones científicas sobre algunas cuestiones hacen que esta gente te llame biologicista, en plan como si fueras, no sé, como no sé, una desviación o algo en plan que está mal, cuando es que cuando tener una concepción científica de algo puede ser algo despectivo. O sea, es una cuestión que a mí me explota mucho la cabeza. En tu libro, no llega a ese capítulo, pero creo que ese sí que tengo ganas de leérmelo porque va a ser polémico. Dices violencia de género o violencia como fenómeno bidireccional. Porque esto antes has dicho tú, has hablado de como de tres cosas principales que defiende el feminismo ahora de forma, o el feminismo mainstream, de forma errónea, y una era esta, ¿no? El tema de la violencia. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? Sí. Las mujeres, en promedio, suelen ser más asesinadas en el ámbito doméstico y por alguien cercano, en general su pareja. Los varones, en promedio, suelen ser más asesinados en ámbitos públicos, en la calle o fuera de su casa. Esto no significa que no haya mujeres que asesinen a sus parejas. Hay muy pocos datos, porque en general se recolectan datos sin diferenciar el género, salvo cuando la que es asesinada es una mujer. Pero por los datos que pude recolectar en algunos ámbitos de la Argentina y en algunos ámbitos del mundo en general, hay unas 3, 4, 5 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, por cada varón asesinado por su pareja o expareja. Es decir, no es que a los varones no los asesinen en el ámbito doméstico, pero es bastante más frecuente que en el ámbito público, que por peleas, que por robos, se ataque a un varón en la calle. Si uno toma todos los homicidios, los que se desarrollan en el ámbito doméstico y en el ámbito público, y los suma, en todo el mundo en promedio asesinan a 9 hombres por cada mujer. De modo que cuando las feministas dicen nos están matando, cada 30 horas matan a una mujer, bueno, uno tendría que decir cada 30 horas matan a 9 hombres. Claro, el argumento que en general utilizan es, pero ¿a quién lo mata el varón? Otro varón, como si los hombres fueran un club homogéneo de gente perversa que mata, digamos. Si tomamos, es un problema de teoría de conjuntos, un problema filosófico. Si uno toma el conjunto de las personas que matan, el conjunto de los hombres que matan, perdón, los hombres que matan son una ínfima minoría en la actualidad. En la época de los cazadores-recolectores, una de las formas más comunes en que podía morir un varón era a manos de otro varón peleándose por una mujer, lo que también tenía que ver con acceso a recursos. Y eso pasa también entre otros animales. Entonces, para la víctima de homicidio varón, que lo mate otro varón, que lo mate una mujer o que lo mate quien lo mate, es completamente indiferente. Es víctima del mismo modo. Si no, sería como decir, ¿qué importa que maten a un negro en el Bronx si total lo mató otro negro en el Bronx? Que ellos se las arreglen. Entonces, bueno,
uno de los argumentos del feminismo tiene que ver con eso, ¿no? Con que parecería que las mujeres fueran las principales víctimas. De hecho, como nuestra cultura nos educan a respetar a las mujeres, es mucho más, no digo que todos y que todos la respeten, pero hay una suerte de consideración de que por ser necesariamente en promedio físicamente más débiles, se deben tener consideraciones para con nosotras. Es bastante más frecuente que un varón se trence con otro varón en la calle, o que lo provoque, o que le pegue, de modo que también los varones tienen una vulnerabilidad en ese sentido, no por el aspecto muscular, sino porque es bastante más probable que padezcan algún tipo de atentado en el ámbito público. También, por supuesto, que lo perpetren, también. Entonces, cuando uno ve los estudios sobre violencia, tampoco ve que los que más peguen sean los varones. De hecho, el estudio de Karen Arbach, hecho en la Argentina en el 2015, con universitarios que transitaban el último año de noviazgo, mostró que las mujeres pegaban más a los varones que los varones a las mujeres. Si tomamos las denuncias por violencia de género, o por violencia en general, porque la idea de violencia de género es bastante controvertida, que se desarrollan en la Argentina, lo que podemos ver es que hay denuncias en ambas direcciones. Ahí se incluyen tanto las físicas como las verbales. Y del mismo modo que cito este estudio de Arbach, hay muchos estudios en el mundo que muestran que las que pegan más son las mujeres y otros estudios que muestran que los que pegan más son los varones. Está como bastante dividida la bibliografía. ¿Cuál es la diferencia? Que como en promedio un varón tiene más fuerza, si te pega hay más probabilidad de que te mate si sos mujer. Esa es la diferencia, una diferencia de fuerza física, pero teniendo en cuenta que no solo matamos con la fuerza física, sino valiéndonos de armas, de cuchillos, etcétera, etcétera, bueno, también la mujer puede agredir. De modo que un problema que tenemos acá, en la izquierda en Argentina, por ejemplo, es que, por ejemplo, el Frente de Izquierda de acá, que toma el feminismo como una de sus principales banderas, una de sus propuestas para estas elecciones que llamamos PASO, que son elecciones previas a las elecciones parlamentarias, era la de crear una oficina para enfrentar la violencia de género. Claro, el tema es que es como ese hombre que busca las llaves donde hay luz y no donde las perdió. Porque, ¿cómo se disminuye la violencia? ¿Cómo se disminuyen los homicidios? Lo que más se mide en el mundo son homicidios, porque es como algo más objetivo que una lesión. Los países que tienen más homicidios son los países con mayor desigualdad social. De modo que creando una nueva oficina para enfrentar la violencia que el feminismo llama de género, no vamos a resolver probablemente nada. En cambio, bajando la desigualdad, probablemente sí. El estudio más grande, hay dos estudios, uno que se hizo años atrás, yo hice un video entero sobre el tema de la desigualdad, y hay muchos estudios que muestran que en todo el mundo, cuando baja la desigualdad, bajan los homicidios, bajan los atentados contra la propiedad privada, bajan los atentados contra la integridad física, en la intimidad de la mujer. Estoy usando eufemismos para que no te desmoneticen el video. Bajan. De modo que lo que es necesario es saber qué causa los fenómenos, hacer un buen diagnóstico para, basados en la evidencia científica, tener buenas políticas sociales, que es lo que no tiene el feminismo. Cree que los problemas de las mujeres se resuelven con más feminismo, con más reuniones. Si uno ve las páginas de Instagram de las directoras de departamentos de género, lo único que muestran prácticamente, salvo lo que tiene que ver con la población LGBT, es que se reúnen. Bueno, reunirse, yo quiero que me informes lo que hiciste, no que te reuniste. Que te reuniste no es ningún logro, entonces no me informes que te reuniste, contame que bajó la violencia, si que estás haciendo algo como para que esto ocurra. Relacionado con esto, y aún más polémico, porque he visto un vídeo además sobre ello y en el libro también. Claro, porque todo esto que estás diciendo es, para mí, totalmente verdad, pero tremendamente polémico. Pero es que además no te has quedado ahí, sino que además has ido al siguiente escalón para esclarecer la verdad. Y has hablado de algo que en cuanto alguien abre la boca sobre eso, ahí sí que te cae, vamos, lo indecible. De hecho, yo alguna vez he llegado a decir que existen las denuncias falsas
y que esta opinión mayoritaria de que la mujer siempre tiene razón por el hecho de ser mujer y que qué mujer va a poder inventarse una agresión o cualquier cosa. Yo he visto tu vídeo desmontando esto, pero bueno, quería que hablaras un poco de ello porque no es lo normal. La gente no se suele atrever a hablar de estas cosas. Y claro, ver a alguien como tú mojándote así por esto, pues es encomiable y desde luego me gustaría compartir lo que yo ya he visto en tu vídeo, pero que lo vea mi comunidad también. El de las denuncias falsas es un problema que está teniendo lugar en prácticamente todo el mundo occidental, desde España, Argentina, México, Australia, Estados Unidos, países europeos. Básicamente tiene que ver con el hecho de que con el avance del feminismo se tiende a quebrar algunas garantías constitucionales, como la presunción de inocencia, como el derecho a un debido proceso. Me he caído, Pau. No sé si Mira sigo lo que pasa. hablando. Vale, que se ha muerto mi cámara un segundo. Perdona, Rosana. Bueno, retomo. Entonces decía que el de las violencias, el de las denuncias falsas se ha convertido en un verdadero problema porque por el avance del feminismo se tiende a pensar que las mujeres somos seres de luz, que nunca mentimos, y hay mucha evidencia de denuncias que son incluso alentadas por abogados, no por todos los abogados, por algunos abogados sin escrúpulos, por algunos psicólogos sin escrúpulos. Les recomiendo el libro Hienas de la abogada de familia Patricia Anzoátegui, que justamente aborda este tema en la Argentina. Es un libro editado en la Argentina. Ella trabaja en el ámbito penal y conoce muy de cerca ese paño. La idea que es divulgada cotidianamente en los medios, en las redes sociales, es que si una mujer hace una denuncia, eso necesariamente es cierto. Y lo que vemos es que muy a menudo cuando se separa una pareja y hay conflictos con los hijos, como la mujer, especialmente en España, también en Argentina, pero España se gana las palmas en eso, obtiene un montón de ventajas cuando hace una denuncia por violencia de género, ventajas que probablemente está muy bien que existan para las mujeres que padecen violencia de género y no para tentar con premios económicos a que una persona realice una denuncia falsa, y con muy poca evidencia, quebrando todas las garantías constitucionales que me parece que deberían estar presentes cuando se acusa a una persona, se tiende a pensar bueno, que el varón es culpable. En España, si una mujer te denuncia un viernes y el juez recién puede ver la denuncia un lunes, es probable que te pases el fin de semana en la cárcel sin poder decir una sola palabra en tu defensa, sin abogado, sin nada. En la Argentina, afortunadamente, eso todavía no ocurre, pero creo que vamos camino hacia ese tipo de arbitrariedades. De modo que lo que ocurre cuando las feministas dicen que las denuncias falsas representan un 0,0001 y que son insignificantes y que mejor es ni hablar de ello, es que cuando una denuncia no prospera por falta de mérito o porque la persona denunciada es sobreseída, el fiscal no suele obrar de oficio como debería, tratando de ver si se trató de una denuncia falsa. Es un delito hacer falsas denuncias. Sin embargo, ni el fiscal lo hace y muchas veces, la mayor parte de las veces, tampoco lo hace la persona que fue víctima de una denuncia falsa. ¿Por qué? Porque está harto de lidiar con los tribunales, en general está harto de pagar abogados cuando tiene que pagarlos en forma privada y quiere olvidarse del asunto, disfrutar de sus hijos. Entonces, este es un verdadero problema. A mí me llegan cotidianamente relatos de personas que han estado incluso 6 años presas porque su mujer pertenecía a una familia muy influyente. Yo trato de no opinar sobre los casos si no vi el expediente, si no pude ver más de cerca de qué se trata. Y yo no hablo de esos casos con nombre y apellido en mis videos, pero sí hay algunos casos muy sonados. Hice videos incluso en mi canal de denuncias falsas en las que el juez tiende a tener una visión sesgada en favor de la mujer. Ya tenemos una legislación que tiende a perjudicar a los varones en términos de violencia. En la Argentina, por ejemplo, si
una mujer mata a su marido o el marido mata a la mujer, tienen la misma pena, o una pareja o expareja. Pero si una mujer mata a un desconocido en la calle o a un desconocido en cualquier ámbito, tiene menos pena que si la mata un varón por la ley de femicidio. Y si una mujer le pegó a su pareja antes y después lo termina matando, el hecho de haberle pegado antes no figura para él como un atenuante, mientras que a la inversa sí. En fin, no quiero enredar a la audiencia en cuestiones legales, pero ya vamos camino y ya tenemos una legislación que perjudica a los varones. Por eso el feminismo disidente ha crecido en paralelo con el masculinismo, que es un movimiento que nació en Estados Unidos y que tiene desarrollo en este momento en muchos otros países, que tiende a defender las problemáticas específicas de los varones y también las discriminaciones de las que son objeto por parte del mundo jurídico y también por parte de la sociedad en su conjunto. A mí, bueno, yo cuando vi el vídeo, yo no pensaba que iba a ir por donde luego fue. Yo siempre he pensado que lo de las denuncias falsas, la gente que lo niega, etcétera, porque yo conozco casos cercanos también en los cuales pues no era cierto. Y efectivamente es que tú para poder demostrar que eso es una denuncia falsa tienes que volver a denunciar, meterte después de todo el viacrucis que has pasado otra vez en otro juicio del cual puedes salir también expuesto tú, porque claro, como tú en el fondo eres el malo de la película y tienes todo a nivel mediático en contra, pues hay como mucha indefensión en ese sentido. Y que lo nieguen, porque obviamente hay muchas reivindicaciones de las que ellas hacen sobre los derechos de la mujer, etcétera, que tienen toda la razón. Pero claro, que en este tipo de casos nieguen la verdad cuando es algo que solo tienes que analizar un poco y para darte cuenta de ello, ¿no? Y tener datos sobre por qué es así, pues a mí me dio bastante rabia. Cuando descubrí tu vídeo, pues la verdad es que me impactó bastante, porque dije, es que además pone que es feminista en el canal. Entonces, pues a mí me explotó la cabeza y me agradó bastante esa posición, porque además, y lo quiero recalcar, es una posición muy valiente por la que se puede recibir, y seguramente lo hayas recibido también por ahí, mucho odio y mucha presión, ¿no? Un poquito, me odian más los liberales, las feministas me ignoran. Por lo menos tengo el gusto de que los liberales vean mis videos, las feministas directamente en general no lo ven. Yo me llamo feminista porque cuando empecé a investigar el tema me parecía que darles el feminismo era como relegar algunas cuestiones valiosas que sí me parece que ha tenido el feminismo históricamente a un grupo de personas que tienen una mirada no científica de la problemática de la mujer, que tienen una mirada sesgada en todo lo que tiene que ver con el debate en torno a derechos, de modo que yo diría que soy masculinista, defiendo los derechos de los varones y feminista disidente. Creo que en la agenda feminista quedan pocas cosas, por lo menos en mi país, por dirimir, y en cambio en otros países como los países musulmanes todavía sí hay patriarcado, todavía sí hay mucho por trabajar, como sabemos. Tenía un apartado sobre género y sexo, pero bueno, con lo que hemos hablado antes, yo creo que va un poco de la mano. Querías hablar del tema de lo trans, ¿no? Entonces, si quieres, porque hay mucho lío con esto, tanto de gente de derecha e izquierda, hay un batiburrillo ahí bastante, Sí, un nudo gordiano ahí entre todos. sí. Y para que dieras tu opinión, me parece que sería muy interesante. Me encantó lo de batiburrillo. Tengo que anotar expresiones españolas que me encantan. Lo de en plan D me encanta. Eso cada 2 segundos dice en plan D, me encanta. Bien. Hay mucha confusión, como bien decías, en la derecha, en la izquierda. La identidad sexual no se elige. También la biología juega un rol ahí. Claro, tenemos que diferenciar lo que es la orientación sexual, que es con quien deseas acostarte o con quien te acostás, de lo que es la identidad sexual, con qué sexo te identificás, y con lo que serían categorías de intersexo, que son categorías biológicas en donde una persona puede nacer con genitales ambiguos y en tal caso se decidirá
si esa persona, en base a sus posibilidades, a sus deseos, se convierte en mujer o en varón. Y también hay casos de gays o de lesbianas que son, en el caso de un varón, afeminados, en el caso de una mujer, con rasgos masculinos, que no quieren ser presionados permanentemente para tener que decidir qué son. Me parece que todo lo que tiene que ver con lo biológico debe ser diferenciado de lo queer. Lo queer sí es algo anticientífico porque tiende a negar que exista siquiera la categoría hombre o mujer, tiende a pensar que meramente es una cuestión de antojo. Yo escucho como una voz. ¿Vos escuchás? Sí, se oye perfectamente. Ah, bien. Escucho como si alguien estuviera hablando atrás. Bien. La categoría queer sí es una categoría que uno podría cuestionar, pues tiende a ser completamente anticientífica, a considerar que no existen hombre o mujer, que son meras convenciones sociales y que sería bueno que un día nos olvidemos de que somos hombres y que somos mujeres. Me parece que eso debería ser diferenciado de lo que son los derechos de los trans. Sabemos, porque hay mucha evidencia, de que a las personas transexuales les cuesta más conseguir trabajo. Muchos han tenido que trabajar en el ámbito de la prostitución por la dificultad para conseguir trabajo. Entonces, yo creo que en esos casos, cuando uno muestra que hay un colectivo al que verdaderamente le cuesta lograr una paridad mínima de igualdad ante la ley de igualdad de condiciones, a mí no me parece mal en esos casos la discriminación positiva. Yo tengo una perspectiva consecuencialista respecto al tema de los cupos, las cuotas. No tengo una perspectiva deontológica, que es la que dice, no, esto debe ser así y no me importa de qué estemos hablando, no. Yo tengo una posición pragmática en política. Creo que si se demostrara que es necesario que haya más maestros varones en la educación, porque pongamos por caso que fuera un ámbito muy feminizado, que es algo que se está estudiando en este momento, yo no tendría problema en que por cupo entraran más maestros varones a la educación, así como no tendría problema si alguien me demuestra que les cuesta conseguir trabajo a los trans, que tengan alguna facilidad como la tienen las personas con discapacidades físicas para trabajar en cargos del Estado. De modo que después me parece que habría que ver cada cuestión en particular. Por ejemplo, los deportes. Claro, vos decís, bueno, ahora pueden los trans competir como mujeres, pero resulta ser que tienen fuerza de varones. Bueno, ahí me parece que hay que estudiar la cuestión en particular, ver si se puede hacer una categoría aparte, si como no hay suficiente cantidad de personas, esa persona en particular tiene la contextura de un varón o no, porque también hay mujeres que pueden tener una mayor contextura física. No me quiero meter en terrenos que no domino, pero me parece que después habría que estudiar esa cuestión. Por ejemplo, muchos piensan que el Estado no tiene por qué meterse en la cuestión de si uno es casado o no es casado, que eso no es algo que le competa al Estado, ¿no? Yo tiendo a pensar que a menos que alguien me convenza de lo contrario, ¿por qué tiene que haber un casamiento frente al Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado en relaciones que son privadas? Si vos me convencés de que sí, que hay una buena razón, adhiero, pero por ahora no me parece. Ahora, si debe figurar en el documento que sos mujer o varón, ¿para qué puede ser necesario? Por ejemplo, si te van a meter preso. Si te van a meter preso, para saber si te meten en la cárcel de mujeres o de varones. En la Argentina los varones se jubilan 5 años después que las mujeres. Y hay uno en el norte que dijo que ahora se sentía mujer para jubilarse 5 años antes. Ese tipo de casos me parece que tienen que ser estudiados, pero en principio yo no estoy en contra de la legislación que tiene que ver con algunos beneficios a la comunidad trans, justamente porque es una comunidad que tiene altos índices de mortalidad. En general, no es magufo el dato ese de que se mueren a los 33 años, eso no es cierto, pero también es cierto que tienen muchas más dificultades, que mueren antes, que es muy difícil si va a buscar trabajo una persona que tiene un aspecto femenino siendo un varón o masculino siendo una mujer, puede ser que de pronto tenga problemas. Entonces, si vemos que esto es así, yo no estaría en contra. De modo que tengo un video también que se llama Errores de la izquierda y de la derecha, donde abordamos con bibliografía toda la cuestión trans para quien quiera más en detalle información sobre ese tema.
Yo hay otra cosa que te quería preguntar relacionado con esto, aunque bueno, es más con lo queer, no es con las personas trans en sí, sino con lo queer. Hoy en día, por lo menos aquí en España, el feminismo mainstream, es decir, lo dominante, de hecho con la ley trans, Irene Montero, pues estas tonterías ahora con las que está, o sea, aquí es lo que manda. O sea, han desplazado a las radfems, aquí las pegan, en Francia también, o sea, hacen lo que quieren con todo, en Argentina, y quiero preguntarte cómo está en Argentina, que lo desconozco, aunque supongo que irá a similar. Y también quería preguntarte por si crees que esta hegemonía de lo queer se va a sentar o si crees que las feministas estas más clásicas, Radfem, etcétera, crees que van a recuperar el papel que tenían antes. Sí, yo no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sé es que el divorcio que hay o la incomunicación que hay entre ciencias naturales y ciencias sociales probablemente sea uno de los responsables de que el feminismo adopte este paradigma tabula racista, esta idea errónea de que nacemos como páginas en blanco y que solo adquirimos preferencias de hombres y mujeres por influencia de la cultura. Hay mucha evidencia en contra de esto, de niños muy pequeños que todavía no tienen conciencia para haber sido socializados en favor de esto o de aquello, y las niñas prefieren más jugar con otras niñas y jugar a juegos que tienen menos violencia, digamos, que los varones, que suelen ensayar juegos que tienden a ser más agresivos. Hay mucha evidencia en favor de esto. Ahora, que las feministas puedan estudiar, advertirse de que existe este volumen importante de estudios científicos, es algo difícil, por un lado, porque están sesgadas. Entonces, cuando aparece bibliografía científica en ese sentido, la rechazan. Yo publiqué un paper en una revista española que se llama Disputatio, con revisión de pares, discutiendo justamente esas cuestiones con Lucía Chicha, que es una biotecnóloga argentina, que tiene un paradigma tabula racista. Es como si la biología llegara hasta el cuello, ¿no? Del cuello para arriba, no llegó Darwin. Darwin llegó del cuello para abajo. Cuando se trata, porque Darwin mismo ya postulaba que hembras y machos tenían estrategias diferentes. Hay un segundo libro de Darwin, que es aquel en el que justamente desarrolló la teoría de la selección sexual, que fue de alguna manera olvidado durante muchísimo tiempo, porque en la sociedad victoriana esto no se veía muy bien, que luego fue desarrollado por Robert Trivers en un paper que está en un sitio que se llama feminismocientifico.com.ar, donde tenemos colgados muchos artículos y hemos contado con la valiosísima traducción de Juan Pablo Pardías, de ese texto de Trivers, en donde justamente se ve cómo en distintas especies animales hay estrategias diversas en machos y hembras. Sería muy largo de explicarlo en mi libro. Hay como 3, 4 capítulos que están dedicados a la cuestión de la biología, porque si no se entiende eso, no se entiende absolutamente nada de las diferencias de hombres y mujeres en la sociedad. Por un lado, tomar conciencia de que somos animales y tenemos en común con otros animales muchas cuestiones. Por ejemplo, que las hembras de muchas especies animales que requieren de mucho tiempo de cuidado hasta ser autónomas suelen ser más selectivas para relaciones sexuales y en especial en la hembra humana para relaciones a corto plazo, y por tanto hay machos y hombres en el caso de la especie humana que tienden a competir por su atención. Al ser más selectivas las hembras, eso genera una serie de cuestiones que tienen un impacto también en el carácter, en la manera en que se aparean y en un montón de gustos, conductas, deseos y hábitos que pueden ser vistos desde, por ejemplo, más interés de las hembras por otros de su misma especie, machos que se alejan más de la madre más pronto cuando son pequeños, cuando todavía son crías. En fin, es muy largo el tema, no me quiero derivar a cuestiones que por ahí nos pueden alejar de tu pregunta, pero es muy importante tener en cuenta que Darwin no debe ser visto solo en lo que nos conviene y en lo que no afecta a la posibilidad de que hombres y mujeres
seamos diferentes y esto no tiene nada de sexista, es decir, uno puede reconocer diferencias en hombres y mujeres y eso en sí mismo no es sexista. El problema es que cuando esas diferencias coinciden con estereotipos, las feministas se tiran de los pelos y dicen, ¿cómo me vas a decir que los hombres son más proclives a la abstracción? ¿Qué me quieres decir? ¿Que soy una tonta? No, no te quiero decir eso. Te quiero decir que probablemente las mujeres cuando eligen un trabajo o cuando eligen un tema de conversación estén más focalizadas en lo social, en lo práctico, y esto tiene que ver probablemente con que hemos desarrollado una estrategia diversa a la de los hombres y que está vinculada con estar mucho tiempo con la cría, con ser, no las únicas educadores, porque los hombres han tenido un rol importante en la educación de los hijos, pero sí ser las principales, si querés, educadoras en los primeros años de la vida de la cría. Yo sobre esto que estás diciendo de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, de las feministas radicales, etcétera, de que no se actualicen con algunas cosas. Hay un ejemplo aquí en España que, bueno, lo quiero contar porque me ha venido ahora a la cabeza, de gente bastante influyente, ¿no? O sea, de gente que son figuras, ¿eh? Que se están oponiendo al tema de la ley trans, etcétera, y que hablan de que la mujer hoy en día en España, 2021, es una clase social aparte, o sea, es una clase social en sí. Entonces, claro, con ese tipo de planteamientos es bastante fácil que lo mainstream, que es lo queer ahora mismo, sea capaz de desplazarlas de esa manera, claro, porque es que cuando no saben actualizarse y no saben corregir errores de hace 20, 30, 40 años que las llevan desarrollando aquí en España y siguen otra vez reincidiendo, ¿no?, en las mismas cosas, es difícil, ¿no? Es difícil competir contra algo que para mí se ha hecho sistémico. Es decir, el feminismo actual, el mainstream, es el sistema. Y desde luego creo que tienen muy difícil recuperar. O sea, yo tampoco quiero empezar aquí con la bola de cristal a ver qué va a pasar o no, pero yo por la situación que veo aquí veo muy difícil que puedan recuperar los espacios que les han quitado, que a lo mejor allí en América llevan más tiempo, obviamente, en Estados Unidos, etcétera, pero aquí en España no lleva tanto tiempo y han sido desplazadas en muy poco tiempo. Sí, es un gran error considerar que las mujeres son una clase social. Probablemente esto comienza en mayo del 68, cuando la izquierda tiende a focalizar en el feminismo, en la descolonización, y empiezan a olvidarse categorías como la de clase social, y el feminismo tiende, sobre todo el feminismo radical, que tomó la matriz del marxismo, tendió a pensar que hombres y mujeres son algo así como capitalistas y proletarios enfrentados, cuando en realidad hombres y mujeres han colaborado para llevar adelante la vida a lo largo de toda la evolución de nuestra especie. En tal caso, quienes han competido han sido los varones por las mujeres y por los recursos que implican acceder a más mujeres y también a mujeres con mayor valor de apareamiento, que en general en términos biológicos suelen ser las más jóvenes, las más bonitas. No estoy diciendo que esto deba ser así, estoy diciendo que es algo que se observa y que está ampliamente documentado. De modo que me parece que uno de los grandes errores del feminismo radical, que ha sido el feminismo marxista, que surgió allá por la década del 70 en Estados Unidos, justo cuando las mujeres estaban adquiriendo un montón de derechos, aparece esta idea de patriarcado, que no es una idea que estuviera presente en el feminismo liberal, en el feminismo anterior, que lo que quiso es conseguir la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica. La idea de patriarcado, la idea de que existiría una suerte de confabulación por parte de los varones para oprimir a la mujer, en el feminismo recién aparece con el feminismo marxista norteamericano de la década del 70, que tuvo algunos aciertos, por ejemplo, lograr que hubiera una legislación para el acoso laboral de las mujeres. Elizabeth McKinnon es una abogada, todavía vive, que trabajó para eso, aunque después, bien en el carácter puritano norteamericano, también trabajó para que se prohibiera el no por, no sé cómo hablar, para que no te desmoneticen el video. No lo logró porque era anticonstitucional, y también apareció toda esta parte punitiva, digamos, ¿no? Entonces, ese error creo que se arrastra hasta la actualidad, esta idea de pensar que hombres y mujeres son enemigos, que hay una suerte de confabulación para oprimir a la mujer. Cuando nosotros vemos gráficos sobre cómo les va a hombres y mujeres en una serie de cuestiones,
por ejemplo, a nivel económico, por ejemplo, incluso a nivel de desarrollo de la inteligencia, en los test de inteligencia, lo que vemos es que hay más hombres en los extremos del gráfico y más mujeres en el terreno medio. ¿Qué significa esto? Que hay sí más hombres que mujeres ricas y que hay sí más hombres que mujeres pobres. Lo que vemos en los gráficos sobre inteligencia es que sí hay más genios varones que mujeres y es que sí hay más estúpidos varones que estúpidos mujeres. Es decir, en palabras de Steven Pinker, más genios y más estúpidos. Esto también tiene que ver con una estrategia de la biología por la cual, al ser más selectiva la mujer y al ser más selectiva toda especie en la que la hembra invierta más que el macho, porque se embaraza o porque tiene que cuidar más tiempo a la cría o porque puede tener menos cría que el macho. En todas estas especies los machos deben competir por recursos, por la atención de la hembra. Y algo que no dije cuando hablamos del techo de cristal es que otra de las razones por las que sí podría haber, por ejemplo, más hombres que piden más sueldo que las mujeres, que eso es algo que se vio en algunos estudios, es porque al preferir las mujeres hombres de igual o superior estatus que ellas, y hay también estudios en España sobre eso, aún hoy, que son profesionales, que tienen sus propios recursos, las mujeres prefieren hombres de igual o superior estatus social o económico que sea. Si lo que valoran es el conocimiento, bueno, preferirán tener como pareja al profesor y no al compañero de clase. Si lo que valoran es el estatus económico, preferirán al jefe y no al compañero de trabajo. Entonces, al existir esta dinámica, es bastante más frecuente que compitan los machos para acceder a recursos económicos y también a recursos que tienen que ver con el estatus. Si estamos hablando de una pandilla delictiva, probablemente resulte más atractiva para una mujer que está en ese ámbito el líder que el que meramente conduce el auto para que los demás puedan volver. Entonces, son temas muy complejos, muy difíciles de poder ser explicados en tan poco tiempo, pero que afectan a cuestiones cotidianas muy puntuales. Rosana, otra cuestión que, bueno, yo en mi libro creo que ya ni siquiera lo nombro, pero bueno, creo recordar, aunque si lo nombro es en el sentido de que quedan restos, pero yo sí creo que lo que es el patriarcado se ha ido debilitando hasta que prácticamente desaparecer en los países desarrollados. A mí por esto me ponen de vuelta y media, porque incluso las organizaciones revolucionarias aquí, muy izquierdistas, centran prácticamente el 80% de su trabajo en el patriarcado, luchar contra el patriarcado y cosas que, bueno, que es que creen que viven en Irán, o sea, viven en España, pero ellos piensan que viven en Irán, y yo creo que, por ejemplo, en países de contextos islámicos o menos desarrollados, sí que es verdad que existe un fuerte patriarcado, pero creo que en países como pueda ser España, Argentina, Alemania, Italia, creo que lo que quedan, desde mi punto de vista, son restos que además se están destruyéndose, es decir, a pasos agigantados. El libro tuyo que tengo aquí, voy a recomendar para la gente nueva otra vez, yo me lo empecé a leer, no me lo he podido terminar porque me llegó antes de ayer, se llama El patriarcado no existe más, así que bueno, ya os podéis imaginar cuál es la opinión de Rosana. Vamos a aclarar que no se consigue en España, que vos lo mandaste a pedir a Argentina, se consigue sí en digital. Que es mucho más barato además. La única manera de conseguirlo fuera de la Argentina es en ebook, en digital, y bueno, y si no pidiéndolo como lo pidió. Hay librerías que por ahí lo mandan, pero sí. Si alguien ¿Hay alguna quiere... yo donde lo he comprado me la han mandado al precio normal, o sea que por poderlo lo podéis encontrar. Yo lo pondré en la descripción donde lo he comprado yo. Ah, yo ni sabía, así que después Sí. Y el que quiera, pues ahí lo tiene para descargar. Yo llevo 50 hojas así leídas, me está encantando. Cuando me lo lea entero lo video reseñaré para compartirlo con vosotros. Y bueno, Rosana, te dejo hablando del patriarcado, que es un asunto polémico donde los haya también. Sí, no es que no existiera la palabra patriarcado. Patriarcado en la antigua Roma significaba que había un grupo de hombres que eran los que decidían, que eran los que podían votar, pero claro, eran hombres de determinado estatus. No todo hombre podía decidir, como sabemos, en Roma. Es decir, era el dominio de los padres, no tenía el significado que le da el feminismo radical de los 70, de dominio de todos los varones sobre
todas las mujeres. Esa idea que las feministas toman de manera tan acrítica, que consideran tan evidente, es la idea que yo cuestiono en este libro. No soy la primera que lo hace, yo me inscribo en una tradición de feminismo disidente que comenzó otra filósofa, que Christina Hoff Sommers, en un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo?, lamentablemente no traducido al español, Who Stole Feminism. Ella hace un trabajo importante de divulgación de estos temas, es como el Platón del feminismo disidente, porque es la primera que publicó un libro sobre este tema. También Camille Paglia tiene distintos desarrollos, y a lo largo del tiempo el feminismo disidente empezó a tener muchas teóricas en todo el mundo. Peggy Sastre en Francia tiene 3 libros científicamente informados, están escritos en francés. Y también en toda esta línea de pensamiento, distintos investigadores consideramos que el patriarcado ya no existe en Occidente. También hay algunos que dicen nunca existió en Occidente. Bueno, sí, las mujeres no podían estudiar hasta hace no tanto. Mi tatarabuela tuvo que aprender a leer y a escribir en Ucrania, escondidas, porque suponía que las mujeres no podían ir a la escuela, ni aprender, ni ir a la universidad. Las mujeres no tenían la patria potestad de sus hijos. En fin, había una legislación que claramente las perjudicaba. Esto no significa que no fuera más privilegiada la vida de una mujer rica en el pasado, con patriarcado existente en Occidente, que la de un varón pobre. O sea, siempre estamos en el cruce de distintos tipos de análisis social. Tomar el análisis de género por fuera de lo que implica pensar en términos de clase, en términos de explotación, si se quiere, para tomar un término más puntual, es un error. Y es un error que me parece que comete el feminismo actualmente. Yo he visto a gente feminista hablar de que, claro, porque hay mucha gente que les saca las vergüenzas con estas cuestiones y hablan de patriarcado coercitivo y patriarcado menos coercitivo. Y a mí eso me parece que es reírse de la gente que vive ese patriarcado totalmente coercitivo. En plan, países como pueda ser, siempre pongo el ejemplo de Irán. O sea, creo que la situación de la mujer aquí no se puede catalogar con el mismo nombre que la situación que tiene la mujer en Irán. O sea, me parece una locura. Sí, absolutamente, absolutamente. Hay 2 recursos argumentativos que usan muy frecuentemente las feministas. Recuerdo haber debatido en privado con la promotora de la ley que tenemos acá para que haya cupo en los conciertos. El caso de los instrumentistas es un claro ejemplo de algo que les interesa en promedio más a los varones, porque no es un trabajo social tocar un instrumento. Cuando te juntás con otros, sí. Cuando haces un recital, sí. Pero cuando estás horas y horas solo estudiando un instrumento, estás en contacto con un objeto, haciendo música, si querés, por supuesto, pero en una actividad muy distinta que cuando estás hablando con gente y desarrollando un trabajo social. Entonces, por donde lo mires, hay más músicos varones que músicas mujeres, incluso en el canto, pero hay muchas más cantantes mujeres que instrumentistas mujeres. Entonces, como acá se pensaba que había menos mujeres en los recitales simplemente porque no las invitan, así como se piensa que hay menos mujeres académicas en determinadas conferencias porque no las invitan, porque los hombres tienen una actitud sexista, en lugar de pensar que por ahí no les interesa estar ahí, están en otro lugar, atendiendo en un consultorio de psicología, en lugar de divulgando papers o escribiendo artículos científicos de psicología. En promedio, a la mayoría de las mujeres les interesa más estar enseñando psicología o en una psicoterapia con un paciente que escribiendo o investigando filosofía. ¿Eso significa que no haya investigadoras mujeres en psicología? Sí, hay, pero hay menos que varones. Entonces, un recurso que usaron en ese momento es decir, bueno, si no es por sexismo que no hay más varones músicos, es por la reproducción de estereotipos. Es decir, porque como no ven a mujeres en el escenario, entonces no quieren ser como ellas y entonces hay menos mujeres músicos. Entonces, tenemos que tener una ley de cupo porque aún si no hubiera sexismo,
necesitamos que vean a mujeres allí para después querer ser como ellas. Yo no te puedo decir que eso no va a ocurrir, ni que va a ocurrir, ni que no. Digamos, yo tiendo a pensar que nunca va a haber más mujeres interesadas en el fútbol que hombres interesados en el fútbol, pero ¿quién te dice? Por ahí sí en el futuro, no lo sé. Pero en tal caso, lo que llama la atención es que nunca dicen, a ver, queremos que para no reproducir los estereotipos haya más mujeres mineras, más mujeres en trabajos peligrosos o trabajos que no requieren necesariamente de fuerza física, pero que desarrollan los varones, ¿no? Eso nunca lo vemos. Lo que vemos es que el feminismo aboga para que las mujeres estén en trabajos de estatus. Los trabajos que no tienen estatus o las posiciones de varones que no tienen estatus no son requeridas con cupo ni con nada por el estilo. Entonces, un argumento que usan es ese. Bueno, si no es por sexismo de los varones, hay patriarcado porque estamos reproduciendo estereotipos. Pero el estereotipo no es malo en sí mismo. Es más, la mayor parte de los estereotipos son formas de generalizar apresuradamente. Y hay un libro de una psicóloga, le dedicamos un video a eso, hice un video sobre estereotipos, en donde ella muestra, y Lee Yusim, si lo buscan en Twitter está, es el máximo especialista mundial en estereotipos, que muestra en sus libros que la mayor parte de los estereotipos son adecuados. Por ejemplo, el estereotipo de que si va a ser una, yo qué sé, una calle oscura y viene una, no sé si eso es un estereotipo, pero bueno, viene una persona, viene un hombre en una calle oscura y yo me cruzo. ¿Qué quiere que te diga? Tengo el estereotipo de que el ladrón pues, es más probable que sea varón que sea mujer. Pero si voy por Suiza o si voy por Holanda no pienso, o por España, no pienso eso porque hay menos inseguridad que en Latinoamérica. Y hay estereotipos que sí, que son errados, que son meros prejuicios sobre determinados colectivos. Entonces, si se tiene en cuenta que no todo estereotipo es negativo, de lo que se trata en tal caso, para volver al ejemplo de los cupos por los instrumentistas en los recitales, es de ver si verdaderamente estamos violando garantías constitucionales como de igualdad ante la ley que perjudican después a los que organizan recitales. Porque, por ejemplo, hay también menos mujeres interesadas en el rock pesado. También hay estilos de música que suelen ser favoritos por las mujeres. A las mujeres les gusta más la comedia musical, les gustan más cosas que tengan melodía, más canciones románticas, y ahí me van a decir, pero sos sexista porque estás cayendo en un estereotipo. Bueno, no. Si vos ves qué es lo que consumen más las mujeres, consumen más novelas de amor, consumen más programas en donde se habla de la vida personal de las personas, de los individuos, lo que no tiene nada de reprochable, porque hay mucha tela, si ustedes quieren, de una perspectiva ética cuando uno analiza la conducta de las personas. De modo que si pensamos en espacios que tienen que ser ocupados por hombres y por mujeres, concluir que es el patriarcado el que lleva a reproducir los estereotipos no me parece un buen razonamiento. Y otro argumento que usan es cuando se señala, por ejemplo, que los hombres tienen alguna dificultad, es mostrar que a las mujeres en eso les va peor. Es lo que un filósofo sudafricano llamó proceso de inversión, ¿no? Por ejemplo, a ver, ellos tienen dificultad para, yo qué sé, son los más pobres, o son los que más vagan por las calles. La mayor parte de los vagabundos en el mundo son varones, no mujeres. Bueno, y bien que ellas también son pobres y dejan la escuela. Bueno, ok, pero en ese momento estamos hablando de los vagabundos pobres. Es decir, uno de los problemas del feminismo es que niega, la mayor parte del feminismo hegemónico, niega que los varones también tienen problemas específicos y que también padecen sexismo. Y eso es grave, porque es imponer tus derechos por encima de los demás. Gracias, Rosana. Te quería hacer un par de preguntillas que me quedan, porque ya vamos a hacer la hora y media, ya estamos llegando al final. Te quería preguntar, porque he visto que en tu libro, creo que es el último de los últimos capítulos, hablas del ecofeminismo. Y es que aquí en España el ecofeminismo es algo que está muy en boga y, bueno, se le echa la culpa, el hombre es el que hace las guerras, el hombre es el que contamina, el hombre es el que todo, y parece que se les olvida que ha habido gente como Margaret Thatcher,
y como, bueno, otras dirigentes de empresas, de estados, etcétera, que llevan las mismas políticas que los hombres, bueno, son sus homólogos para mí en todos los sentidos. No hay ninguna diferencia de que esté Thatcher a que estuviera otro del mismo partido. Y claro, no he llegado a leerme eso porque está del final, pero me interesaría bastante que dieras una opinión corta sobre el ecofeminismo. Sí, acá me había anotado el nombre de la líder del ecofeminismo porque había escrito un artículo en Feminismo Científico, si alguien lo quiere ver. Shiva, tenía un nombre así hindú, que básicamente lo que hace es una asociación de ideas que así como el ser humano explotó la naturaleza, el hombre explota a la mujer, que sería parte del mismo fenómeno. Arraigan en la idea de dos filósofos, Teodoro Adorno y Max Horkheimer, que en su libro Dialéctica del Iluminismo postulan que la idea de racionalidad instrumental de Max Weber, la idea de procurar a través de distintos medios conseguir un fin y que ser racional es meramente ser capaz de obtener esos medios, es decir, que no se cuestionan los fines, habrían entendido, ellos dos, Horkheimer y Adorno, como muchos saben, que esta idea de racionalidad que signó Occidente permitió explotar la naturaleza y tomar al mundo como una especie de objeto de apropiación y que eso se tradujo en la forma en que se deshacían de las personas en los campos de concentración. Esta idea industrial de nos deshacemos de tantos por día, esta idea que nunca había tenido lugar en Occidente, según los autores, de concebir esa forma para ellos de racionalidad instrumental al servicio del horror, sería lo que caracteriza nuestra cultura. Yo no comparto este análisis que hacen Adorno y Horkheimer. Creo que la racionalidad en Occidente también dio lugar a las mejores cosas que tenemos. La racionalidad es lo que permitió tener una vacuna en este momento que está posibilitando que al menos parte del mundo pueda salir adelante. Por supuesto, primero los países ricos y los países pobres ya veremos, les donamos algo, pero en tal caso la racionalidad ha logrado buenas cosas y es lo que puede hacer que el mundo mejore. Entonces, el ecofeminismo toma esta idea victimista y van muchas, porque si algo caracteriza al feminismo hegemónico es esta idea de considerar que la mujer siempre es la víctima, que si hay dos víctimas, un varón y una mujer, una nena y un nene, los nenes no cuentan, las nenas sí. Entonces, esta idea de que la mujer es permanentemente explotada, y yo acá me hice una lista de todas las cosas pseudocientíficas que promueven. Por ejemplo, se opone el ecofeminismo a la ciencia como método de producción de conocimiento, pero ella se valida a sí misma con títulos científicos que no posee, ¿no? Dice que es física cuántica cuando solo se le conoce un doctorado en filosofía de la ciencia. Promueve el parto en el campo sin ver las mujeres que mueren por ello ni observar que las cifras de muertes durante el parto han caído significativamente gracias a la medicina moderna. Cuestiona esta es una magufada de la izquierda, cuestionar los organismos genéticamente modificados. No hay ninguna evidencia de que los organismos genéticamente modificados sean nocivos. Es otra de las magufadas de la izquierda que llevó a Mauricio Schwartz a escribir La izquierda Feng Shui, ¿no? Gran título para libro, ¿no? La izquierda Feng Shui. Rechaza los pesticidas, el ecofeminismo y la producción en masa, sin entender que gracias a la biotecnología es posible alimentar a la población mundial con especies mejoradas, algo que sería imposible con la agricultura orgánica, sin fertilizantes ni pesticidas. Y por último, niega que la Revolución Verde haya ayudado a mejorar la producción alimenticia en el tercer mundo a través de las especies mejoradas. La iniciativa le valió el Nobel al biólogo Norman Borlaug, no sé si pronuncio bien el apellido, y ayudó a que la India fuera autosustentable con la producción de cereal en 1984. En fin, no es extraño que el feminismo hegemónico lance magufadas como esta. ¿Se entiende magufada en España? No te escucho. Que me silencio porque se acopla. Sí, perfectamente. Magufada se usa aquí también.
Bueno, no es extraño. Hemos visto en enero a una feminista muy conocida en Argentina, Diana Mafia, promover la astrología feminista. Claro, si tenés una visión pseudocientífica de hombres y mujeres, no es raro que tengas una visión pseudocientífica de la astrología. Es más, una política del oficialismo días atrás dijo que la Argentina tenía el destino prefigurado por los astros. El domingo vamos a sacar un video en nuestro, Victoria Tolosa Paz, me acuerdo el nombre. El domingo vamos a sacar un video en nuestro canal de crítica a la astrología con la participación de quien fue la directora de la carrera de astronomía de La Plata, no confundir astronomía con astrología porque son parecidas. Y bueno, no es extraño, hubo muchas magufadas más del feminismo, no extrañamente, ¿no? Justamente si uno no tiene una visión científicamente informada sobre el mundo, cual sea el tema que aparece, es muy probable que esta visión tenga problemas. Por último, Rosana, te quería hacer una pregunta que, bueno, en el chat lo han preguntado un montón, que es el tema de qué posición tienes o qué opinión tienes sobre el tema del lenguaje de género. Sí, yo no tengo problemas con el lenguaje inclusivo. No lo uso porque está muy identificado con el feminismo hegemónico de hoy y porque soy vieja y ya me cuesta arraigar nuevos hábitos. Pero me parece que el lenguaje es una convención social, se habla distinto de lo que se escribe, justamente porque demora más en llegar el lenguaje escrito a alcanzar la manera en que se habla, pero claramente se generalizó en masculino porque el ámbito público fue hasta hace no mucho dominado por el varón, fue una suerte de división del trabajo, si ustedes quieren. No en todas las épocas históricas, porque hay periodos en que las mujeres trabajaban en el campo a la par que los varones. Pero yo no tengo problemas con el lenguaje inclusivo. Tengo una visión no tribal casi de todos los temas, por eso me digo haters prácticamente de cualquier tema que hable. Trato de pensar de manera independiente, es aquello a lo que nos invitó Sócrates, pensar por cuenta propia, y Kant cuando decía, anímate a pensar. Animarse a pensar fuera de la tribu, fuera de la caja, out of the box. Cada tema de feminismo yo lo tomo de manera independiente y así como apoyo algunas cosas, he apoyado la ley de interrupción voluntaria del embarazo acá en la Argentina, que ya para ustedes es historia vieja, aunque ahora quieren, creo, algunos prohibirlo. Pero bueno, apoyé eso, así como puedo apoyar cualquier ley que me parezca sensata. Pero el lenguaje inclusivo no tengo problemas, simplemente no lo uso. Bueno, ahí no compartimos, yo no creo que el castellano haya evolucionado o el español para eso, pero bueno, no es el tema de hoy. Yo, Rosana, agradecerte muchísimo que hayas venido hoy aquí. Me ha parecido que has tratado temas muy polémicos y muy interesantes. Yo creo que a mi comunidad le ha encantado, porque yo sí he estado viendo lo que decían la mayoría. Creo que les has encantado, les has fascinado igual que a mí. Así que nada, darte muchísimas gracias por invertir tu tiempo aquí, que sé que es muy valioso. Y nada, espero que sigas dando caña a los liberales. Bueno, muchas gracias a todos por ver, gracias a vos por la invitación. Yo miro tu canal, lo miro siempre dialogando, siempre discutiendo y me encanta que haya canales de izquierda. Yo trato, no me da el tiempo para ir a todos los lugares que me gustaría, pero sí trato de ir a los pocos canales de izquierda que existen, porque me parece que son minoría en YouTube y me parece que todas las voces tienen que estar representadas, así como me parece que el feminismo en todas sus variantes, disidente, hegemónica, radical, liberal o lo que sea, también tienen que estar representados. Así que muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer para mí. El placer ha sido nuestro.